muchas gracias Mario, Andrea, por participar y acompañarnos en esta mesa, que denominamos el conflicto social en la LIG. Por ahí, a diferencia de la dinámica de la mesa anterior, verán que la idea es tomar estas 6 obras, todas ellas que están vinculadas con el tema del conflicto social. Entonces, un poco la idea de escribir todos estos libros es un poco lo que seleccionamos en este corpus para pensar esta mesa. ¿Por qué pensar una mesa sobre el conflicto social? Un punto de partida posible es tomar la definición de conflicto. En toda vida social hay conflicto, porque hay relaciones de poder, pero a su vez el conflicto es un factor necesario en todos los procesos de cambio. En el conflicto, por tanto, se halla el núcleo generador de toda sociedad y la oportunidad de la libertad, pero al mismo tiempo el reto para resolver racionalmente y controlar los problemas sociales. El conflicto se presenta entonces como una categoría clave en nuestro análisis, porque es dentro de conflictos sociales que se narran las obras que presentaremos a continuación. Cabe mencionar que desde siglos anteriores la literatura reflejó los conflictos de su época, pero sosteniendo algunas investigaciones, esa mitad del siglo XX que aparece en la literatura destinada a jóvenes, corriéndose de textos formativos y pedagógicos para dar paso a una literatura juvenil. En esta selección literaria, protagonizadas todas ellas por jóvenes y adolescentes, se exhiben diferentes realidades atravesados por conflictos políticos, sociales, económicos y culturales que los autores han decidido incluir y jerarquizar en estas obras de ficción. Pero a su vez podemos decir que el conflicto se presenta en sus narrativas, podemos decir que el conflicto que se presenta en sus narrativas son para los protagonistas el motor de cambio que señalábamos al comienzo. Estas obras no buscan dar respuestas, sino que en estas obras, la palabra se revela contra la comodidad y la indiferencia. Así, en La noche del polizón, Carmo escapa del conflicto bélico de Liberia, llega como polizón en la Argentina, donde tendrá que enfrentarse a la discriminación que existe en nuestro país, mientras intenta, esperanzado, ubicar a su hermano a través de la Cruz Roja. El tesoro subterráneo es la historia de un trío compuesto por un indigente, un niño en situación de calle y otro que se traslada con su familia de Formosa a Buenos Aires, quienes mientras buscan un tesoro en los túneles del subte, se ven atravesados por la marginalidad y la pobreza. También las estatuas tienen miedo. Florencia, su protagonista adolescente, decide trabajar como estatua viviente, pero esta decisión es un acto de rebeldía ante la situación familiar que atraviesa. Inmóvil en la plaza, Florencia transformará su vida. La casona de los experimentos es una novela donde se entrecruzan 3 historias, una de ellas protagonizadas por adolescentes en situación de calle que viven en un hogar cuya vulnerabilidad se hace visible mientras intentan resolver el misterio de la casona que une las historias. El complot de las flores. Un pueblo es atravesado por las consecuencias de la crisis económica de 2001, donde sus habitantes, fortaleciendo lazos de solidaridad, buscan en los jóvenes la esperanza de no convertirse en un pueblo fantasma. Mara y el grupo de rescate nos cuentan cómo se gestó el complot de las flores. El viejo de la biblioteca. Es la historia de cómo un viejo irrumpió un día en el comedor comunitario de una villa para hacerse cargo de la biblioteca del lugar, y de cómo, a través de una historia lejana que les narra el viejo, logró ganarse la confianza de los pibes, pero sobre todo darle esperanzas para cambiar el estigma social que pesa sobre ellos. La literatura es una interrogación sobre el mundo. El escritor escribe su manera de ver la realidad a través de sus personajes y sus voces. Ese camino a la exploración sobre el mundo que permite la literatura está íntimamente relacionado con la mirada del escritor. Sobre esto, María Teresa Andrueto, en su libro Hacia una literatura sin adjetivos, planteaba lo siguiente: ¿debe un escritor ocuparse en su escritura de lo social, de lo político? ¿Debe un narrador escribir sobre la miseria, sobre la violencia social, sobre la violación de los derechos? Sinceramente creo que eso no es a lo que debe ocuparnos a priori. Lo que sí debiera preocuparnos a todos es aprender a ser hombres y mujeres comprometidos como hombres y mujeres con nuestro tiempo y nuestra gente. Luego vendrá lo que escribimos, y eso que escribimos tendrá la marca de lo que somos, porque aunque aparezca una obviedad,
la persona que somos está antes del escritor que podemos llegar a ser. Y tomamos entonces esta reflexión de María Teresa Andrueto para abrir un poco la charla y pensar esta idea de que, bueno, estas obras, digamos, se entrecruzan, ¿no? La ficción y la realidad. Y nos interesaba saber cuánto, digamos, de su trayectoria personal, en el caso de Andrea como periodista y en sus trabajos de investigación, digamos, te marcó de alguna manera para narrar estas obras. Y en el caso de Mario, también cuánto de lo personal, digamos, de tu trabajo como docente, en algunos contextos en situación vulnerable, también te motivaron a narrar estas historias. Gracias. Bueno, yo empezaría por decir que coincido mucho con lo que dice, lo que leíste de la cita de María Teresa, en cuanto a que uno, antes del tema del libro, uno es lo que es y eso se refleja en lo que escribe, ¿no? Para mí, digamos, nunca está primero el tema, ¿no? En el sentido de plantearme voy a escribir sobre el conflicto social, sino que voy a escribir una historia. Y en esa historia van surgiendo cosas que a mí me interpelan, que tienen que ver con la realidad en la que vivo y evidentemente terminan volcadas en esas historias, ¿no? Para mí mucho de mi, como preguntabas, mucho de mi trayectoria como periodista está en el origen de los libros, ¿no? En el caso del Polizón fue a partir de una entrevista periodística que surgió ese libro. En el caso del Complot de las Flores, que es un libro escrito durante la crisis de 2001-2002, cuando el país ardía, surgió justamente a partir de saber de estos pueblos en vías de extinción que existen en el país, que por distintos motivos, que no hay vías de comunicación, que no hay fuentes de trabajo, etcétera, van perdiendo población, y de conocer gente que trabajaba para tratar de modificar esa situación. Entonces, me interesó mucho como escenario, ¿no? Esto de poblaciones que están encarando proyectos para impedir que mueran sus pueblos. Me gustó como escenario para una novela, lo empecé a pensar así, a partir de una familia que se tiene que trasladar, porque el padre ha perdido el trabajo en Buenos Aires, se tiene que trasladar al interior, a un pueblito muy pequeño, y lo que sucedió para mí con esta novela fue que, digamos, como que la realidad se me metió dentro del libro, porque yo la estaba escribiendo en 2001, fines de 2001, cuando el país estaba en llamas, y entonces hablaba sobre un grupo de gente que tenía que, de alguna manera, interpelar a la clase política para que los ayudara a hacer un camino, claro, y en ese contexto de lo que estaba pasando en el país, era como absurdo. Entonces, mientras yo escribía y escuchaba los cacerolazos en mi casa, el tema se metió dentro de la novela, ¿no? Es como si se me impuso, y entonces la novela terminó convertida en una novela que tiene que ver con la crisis de 2001 y 2002 y cómo los individuos, digamos, se paran ante esa crisis y trabajan para seguir su camino adelante más allá de que todo el mundo les dé la espalda, ¿no? Pues bueno, dejo un poco a Mario que... Bueno, sí, también coincido con lo de María Teresa, uno es previamente y además lo que uno escribe lo transforma y lo termina de hacer o lo sigue haciendo, ¿no? En mi caso, la base es la docencia. En los 3 libros que eligió Julia, hay un origen en mi trabajo como maestro. En El Tesoro Subterráneo, que son chicos, uno de los protagonistas es un chico en situación de calle. Bueno, yo trabajé 11 años en puentes escolares. Mientras lo estaba escribiendo, trabajaba en puentes escolares con chicos de la calle o chicos en situación de... Y bueno, se me ocurrió una historia, una aventura que es medio policial, medio fantástica y por supuesto es ficción y hay una base en la realidad. En El viejo de la biblioteca yo me estrené como maestro, como alfabetizador en la Villa 20, en Lugano, y lo que tomé es una experiencia real en la Villa 15, en la ciudad oculta, cuando hicimos un proyecto de armar una biblioteca que la terminamos, que se llamó Madre de la Plaza, y que, bueno,
por supuesto, ficcionalizado, con una historia además en el pasado, una narrativa histórica y un origen real y si se quiere, gracioso, porque bueno, yo tenía que armar la biblioteca con estos adolescentes que venían al ciclo el proyecto que hacíamos con acción social, y tenía que leer algo con ellos y busqué material sobre bibliotecas, que fuera, como estábamos por armar una biblioteca, una ficción sobre bibliotecas. No encontré. Entonces me puse a escribir. Y no me dieron ni 5 de pelota. No les gustó la historia.